Hola amigos y colegas, bienvenidos a un nuevo blog. En esta ocasión explicaremos todo lo relacionado al sensor de cigüeñal. Hablaremos de los voltajes de alimentación que debe de tener, así también de cómo podemos realizar prueba para verificar su funcionamiento. Cabe aclarar que estas pruebas igual aplican para el sensor de árbol de leva si quieres probar este sensor. Así que si eres curioso y deseas aprender cómo funciona cada sensor de tu auto, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Así que comencemos. El sensor de posición del cigüeñal o CKP es el encargado de enviar a la computadora de motor en qué posición se encuentra cada uno de los cilindros de motor en base a la posición del cigüeñal. Para obtener la señal, el cigüeñal cuenta con una volante de arranque acoplada a él. Este volante de arranque cuenta con un aro dentado o en su caso tiene divisiones, la cual al girar estas divisiones pasan cerca del sensor y este a su vez envía una señal eléctrica por cada diente o cresta de la volante que pasa cerca de él. Estas señales son interpretadas por la computadora de motor y con ellas la computadora puede calcular en qué posición se encuentra exactamente cada uno de los cilindros del motor para poder activar las bobinas y los inyectores en el momento exacto y así tener un ciclo de ignición del motor bien calculada. Dicho de una manera más resumida, el sensor de posición del cigüeñal es el encargado de que la computadora coordine en qué momento debe de activar las bobinas y los inyectores para poder tener un ciclo de manera más eficiente. Hay dos tipos de sensores CKP más usuales en el mundo automotriz: los sensores de efecto Hall y los sensores inductivos. Los sensores de efecto Hall son sensores que cuentan con un transistor dentro y para que este funcione debe de contar con tres elementos, las cuales son: número 1, alimentación de sensor; número 2, tierra de sensor; número 3, señal de salida. Las alimentaciones de este sensor generalmente es de 5 volts, pero en algunas marcas pueden superar los 8 volts, pudiendo llegar hasta los 12 volts de ignición. ¿Cómo saber si el sensor CKP de efecto Hall está dañado? En primer lugar, debes de corroborar que existan los dos primeros elementos mencionados anteriormente, o sea, la alimentación y la tierra de sensor. Verifica con un voltímetro que a sus terminales les esté llegando un voltaje de 5 volts y como dije, hay autos que necesitan 8 volts o hasta 12 para poder funcionar. Para saber cuál es el voltaje de alimentación que debe tener tu auto, puedes investigar la ficha técnica del sensor tomando como referencia el modelo y la marca del auto. Hay mucha información en línea disponible. Si no tienes la alimentación de 5 volts, depende de qué auto verifiques al abrir la ignición, entonces hay 4 posibilidades del por qué no existe dicha alimentación. Número 1. El cable de alimentación está dañado en alguna zona. Para poder solucionar este problema, solo será cuestión de seguir la línea del conector del sensor CKP hasta la ECU. Puedes ayudarte de un voltímetro y usar la función de continuidad. Número 2. El fusible de la ignición está fundido. Para solucionar este problema, verifica todos los fusibles de la caja de fusible y reemplaza los que veas fundido. Número 3. No le llega voltaje de ignición a la computadora del motor. Para poder solucionar este problema, deberás contar con el diagrama eléctrico de la ECU e identificar el pin de Start Run y el voltaje de batería y repararlo si es necesario. Puedes tomar corriente de otro lado siempre y cuando la corriente se active cuando abras la ignición con la llave. Número 4. Regulador de la computadora dañado. Si encuentras que todos los elementos mencionados anteriormente están correctos, entonces la ECU se dañó y tendrás que repararla o reemplazarla. Verifica que exista alimentación de tierra en el sensor. Para ello, mide continuidad de tierra de chasis a las terminales del sensor. Si no hay medición de tierra hacia el sensor de posición del cigüeñal, puedes alimentarlo con tierra de chasis y así harás funcionar al sensor siempre y cuando estés seguro de que la alimentación de tierra está ausente. Si ya comprobaste que existen estos dos elementos, debes de medir la señal y para ello hay varios métodos. Explicaremos dos de los más habituales. Todos los sensores de efecto Hall, ya sea que la alimentación sea de 5, 8 o 12 volts, tienen algo en común y es que generan ondas cuadradas y cuando pasan por un material metálico reaccionan haciendo variar el voltaje. Observa estas pruebas que hacemos con este sensor de efecto Hall de 3 cables. Observa que cuando pasamos cerca a algún elemento de metal, la señal de salida cambia de un voltaje alto a un voltaje bajo. Igual escucharás que la bomba se activa. Esto es una señal inequívoca de que el sensor está cumpliendo su función de mandar señal a la ECU. Una forma más profesional de realizar esta prueba es usar el osciloscopio.
La ventaja de usar esta herramienta es que te ayuda a ver más a fondo si en alguna parte de la señal existen variaciones importantes que harían que el motor falle. Además que podrás ver qué tipo de onda de señal está mandando este sensor. Sensor del cigüeñal tipo inductivo. Estos sensores, a diferencia de los sensores de efecto Hall, cuentan con dos cables para poder funcionar y no necesitan ninguna alimentación, ya que el mismo sensor crea su propia alimentación mediante un proceso llamado inducción magnética, la cual consta de un imán permanente y un embobinado en la que crea un voltaje inducido cuando pasa cerca de un objeto metálico, en este caso las crestas de la volanta de arranque. La señal de este tipo de sensor no es cuadrada como la de efecto Hall, más bien tiene una forma sinusoidal en la cual se crea un voltaje positivo y uno negativo, a lo que la computadora interpreta como una señal alta y una señal baja, y así saber la posición de los cilindros del motor y activar las bobinas de ignición y los inyectores. Un dato que debes tener en cuenta es que hay ocasiones en que el sensor inductivo viene con 3 cables, pero ese tercer cable o pin es un aislante de metal conectado a tierra, la cual se utiliza para disminuir el ruido eléctrico que se genera en los cables del sensor y así evitar una distorsión de la señal, pero en sí los que hacen el trabajo son los 2 cables de señal del sensor. ¿Cómo saber si falla este tipo de sensor? Si deseas realizar prueba al sensor CKP de este tipo, debes saber que los fabricantes manejan diferentes voltajes a diferentes RPMs del motor. Cuanto más rápido gira el motor, más grande será su voltaje inducido de salida. Hay varias pruebas básicas que se pueden realizar para saber si este sensor sirve o es el cableado el que provoca la falla. Primero revisa continuidad del arnés del sensor hasta el arnés de la computadora del motor. Para ello debes obtener el diagrama para poder identificar los pines correctos, o también puedes probar pin por pin hasta que uno de todos haga sonar al voltímetro. Si observas que ningún pin hace sonar al voltímetro, entonces hay muchas probabilidades de que haya alguna línea rota y deberás repararla, pero para no perder el tiempo puedes usar el diagrama para poder repararlo de manera más rápida. Para hacer una prueba básica del sensor CKP debes conseguir un foco LED y colocarlo de la manera que ves en pantalla. Coloca un elemento metálico frente al sensor y retíralo de manera muy rápida varias veces. Observa que el sensor activa al foco LED, ya que está generando un voltaje inducido. Si realizas esta prueba con el sensor puesto en su arnés, escucharás igual que la bomba se activará. Una prueba más eficiente y certera es usar el osciloscopio y con la ficha técnica del sensor y observar si las mediciones que obtienes con el osciloscopio concuerdan con la de la ficha técnica. Síntomas del sensor CKP. Los síntomas más comunes cuando el sensor de cigüeñal deja de funcionar o tiene fallas intermitentes son: el auto no arranca. Esto es debido a que el sensor no manda señal a la ECU de la posición de los cilindros. El auto tarda en arrancar. Esto es ocasionado ya que cuando el sensor de cigüeñal no funciona, el sensor de árbol de leva cumple la función del sensor de cigüeñal, pero en este caso la ECU toma como referencia la posición de las levas para activar a las bobinas e inyectores en el tiempo correcto. El auto puede jalonear. El jaloneo es ocasionado por una señal errónea de parte del sensor CKP, lo cual hace calcular mal la posición de los pistones y por ende baja la eficiencia en el tiempo correcto del ciclo de ignición. Contraexplosión. Esto ocurre ya que el sensor CKP puede mandar señales intermitentes y junto con el sensor de árbol de leva ocasionan que las explosiones ocurran antes de que la válvula del cabezote se cierre. Pérdida de potencia. Es ocasionado ya que al dejar de funcionar el sensor CKP, la computadora hace menos eficiente la potencia del motor. Todos los síntomas de fallos que se mencionaron anteriormente van dependiendo de la marca y modelo del auto, y es posible que no todos los síntomas mencionados anteriormente lo presente tu auto.